Hola, bienvenidas, bienvenidos a Entre Códigos y Cultura, un espacio de Saimo para parar un poco la pelota y mirar desde otros ángulos la realidad y cómo trabajamos. En este ciclo buscamos miradas diferentes desde otras disciplinas y entender cómo los cambios tecnológicos están impactando en nuestras sociedades, nuestras instituciones y también en nuestra forma de investigar, porque los códigos organizan la tecnología y la cultura que les da sentido, y en ese espacio también estamos nosotros, quienes investigamos, analizamos y tratamos de interpretar lo que está cambiando. Soy Florencia Davidson y este espacio nace desde el Comité de Innovación y AI de Saimo, que codirijo junto a Sofía de Carlini. Hola, Sofía. Hola Flor, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y hoy tenemos el gusto de conversar con Nicolás Grossman. Nicolás es sociólogo, periodista especializado en investigación de datos y medición global. Actualmente es el Project Director de Global Index on Responsible AI, desarrollado por el Global Center of AI Governance, donde lidera un equipo internacional que analiza cómo distintos países están implementando políticas de inteligencia artificial responsable. Vamos a hablar un poquito de este índice con el que él trabaja, que reúne la investigación de más de 140 países y una red global de expertos. Así que de eso le vamos a preguntar un montón porque despierta todas nuestras curiosidades de investigador. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy. Tardamos en ponernos de acuerdo, pero acá estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá y bueno, un saludo para toda la audiencia también. Bueno, Nicolás, contanos un poquito acerca de este estudio que vos estás liderando y cómo es tu tarea con respecto a eso. Porque cuando uno escucha la palabra esta índice global, es como, digo, nosotros sabemos lo que es un índice, casi todos los que están escuchando este podcast también, pero hay mucha información dentro de un índice, puede ser muchas cosas y claramente hay un trabajo enorme de investigación detrás de eso. Así que contanos un poquito cómo se recolectan, cómo se validan. ¿Qué pasa con todos estos países que están generando datos y de qué manera y cómo se organiza un poco este proceso de investigación? Bueno, sí, como bien decís, las palabras índice global y responsable son todas muy, muy fuertes en el debate actual, más teniendo en cuenta que uno de los temas más candentes en la agenda global es cómo regular qué hacer frente a la inteligencia artificial, más que nada desde una perspectiva de derechos. Y en la actualidad digamos que el Global Index on Responsible AI viene a llenar un par de huecos que hay dando vueltas en torno a generación de conocimiento para informar políticas públicas e investigación académica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que hay acuerdos globales, internacionales sobre cómo deberían los distintos actores relevantes de la gobernanza de IA gobernar estas tecnologías, ¿no? Nos podemos remontar, por ejemplo, a la recomendación de la UNESCO de la ética en inteligencia artificial en 2021, también los principios de la OECD. Hay muchos países que han afirmado y confirmado estos principios, pero luego una pregunta que surge mucho es, bueno, luego de afirmar estos compromisos en instancias internacionales, ¿están realmente llevándolos adelante en sus países? Entonces, esa es la primera pregunta que viene a contestar el índice. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es construir una metodología de medición y una metodología de recolección de datos lo suficientemente robusta para poder contestar estas preguntas. Entonces, por un lado, el principal objetivo es eso, es traquear si la comunidad internacional y cada país específicamente están trabajando en pos de estos principios reconocidos en varios acuerdos internacionales. Y por otro lado, también en lo que se llama esta carrera hacia la inteligencia artificial, estuvieron saliendo diversos índices sobre inteligencia artificial, pero se enfocaban en distintos ámbitos. Hay algunos índices que se enfocan en las capacidades de cada país, que se basan mucho en la infraestructura tecnológica, en las capacidades de datos, etcétera, capacidad de cómputo, que tiene mucho que ver, bueno, con la infraestructura tecnológica, pero quizás también con la infraestructura un poco más blanda. Pero bueno, se habla mucho de capacidades. Y había algunos estudios a nivel global que intentaban medir un poco más sobre regulación, pero no eran muy pormenorizados, eran muy por arriba, de muy alto nivel, digamos. Entonces, para llenar estos vacíos que había, es que nace el Global Index on Responsibility, con esta idea de generar conocimiento sistematizado, comparable, para entender cómo la comunidad internacional está afrontando estos desafíos de regular la IA y para
también identificar tendencias a nivel regional, local, relevantes para después informar el trabajo de quienes tienen que desarrollar políticas públicas, para entender las prioridades, para aprender buenos ejemplos de otras regiones, etc. Entonces, un poco eso, el por qué existe el index y cuál es su razón de existir. Luego podemos pasar un poquito, si quieren, a lo que es, bueno, cómo es que construimos este índice, si les parece. Te iba a preguntar a nivel metodológico, porque hay como implicancias de diferentes contextos. Cuando vos decís región, inclusive para decir región, que estamos metiendo en lo que llamamos región, a nivel institucional, a disponibilidad de datos que pueden medirse distinto. O sea, cómo este desafío de generar algo que pueda generar semejanzas y diferencias, ¿no? Pero ¿desde dónde se plantea esto? Y además, como es global, y vos sos argentino, creo, o sos del Río de la Plata, del área del Río de la Plata, también cómo llegaste, me interesa entender un poco cómo llegaste a este desafío. Bien. Sí, bueno, ¿cómo llegué a este desafío? Quizás es la más corta. Si yo soy argentino, soy sociólogo y periodista y empecé trabajando en el ámbito del periodismo de datos. Cuando era muy naciente ese ámbito, se llama más de 10 años, éramos muy pocos haciendo eso. Y al trabajar en ese ámbito me relacioné mucho también con el mundo de los datos abiertos. La década del 2010 por ahí fue un auge de lo que fue la agenda de datos abiertos en el mundo y en la región, donde sí, se requería que distintos gobiernos o otros actores relevantes publiquen sus datos de manera abierta para reutilizarlos. Y bueno, después de trabajar en periodismo de datos mucho tiempo, hice como, también antes de periodismo de datos había trabajado en consultoras de opinión pública, como todo buen sociólogo argentino que se digne de serlo, que muchas veces empezamos por ahí. Entonces, después de varios años de trabajar en periodismo de datos, que me quería volcar un poco más a la investigación, encontré una búsqueda que estaban haciendo una investigación muy parecida a esta, que se llamó el Barómetro Global de Datos. Entonces, también se está generando una metodología y una forma de recolectar información para comparar la gobernanza de datos para el bien público en más de 100 países, también global. Entonces, con ese cambio un poco de carrera, empecé a trabajar en ámbitos más globales, ¿no? De otro tipo de instituciones. Luego de trabajar en ese índice, como este proyecto era parecido, el Global Center on AI Governance, que es la institución donde trabajo ahora, tiene sede en Sudáfrica, pero con foco en todo el sur global. Entonces, cuando iban a comenzar este nuevo índice, me convocaron para que lo lidere. Entonces, así fue como, empezando a trabajar acá localmente en Argentina, después un poco más regionalmente con el tema del periodismo de datos, terminé ahora en estos proyectos que son de alcance global con colegas de todo el mundo. Entonces, un poquito ahí, cómo Buenísimo. llegué. Y la otra Y a pregunta, ¿cuál nivel era? metodológico, cómo se, digamos, entendiendo un poco, vos decías las capacidades, pero también los contextos institucionales, los contextos del país, ¿no? Inclusive los datos que existen en cada país, cómo se articula todo eso metodológicamente. Bien, estas quizás son las preguntas más que nos van a llevar más tiempo responder porque hay mucho trabajo detrás y muchas decisiones metodológicas y operativas. Entonces, nuestro objetivo era, bueno, tratar de medir los compromisos y progresos de los países hacia una IA responsable. Y la segunda pregunta es cómo lo hacemos. Nosotros vimos índices parecidos, estudios parecidos a nivel global y muchos de ellos, por ejemplo, se basaban en opiniones expertas, ¿no? Que les entregan cuestionarios a expertos locales y rankean del 0 al 10 distintos puntos. Y bueno, y así arman un promedio. También muchísimos de estos índices que yo te nombraba se centran generalmente en fuentes de datos secundarias. Lo que hacen es recolectar muchísimos indicadores preexistentes y luego manejarlos estadísticamente para hacer el indicador compuesto, que es el índice, pero gran parte del trabajo es en este trabajo estadístico y analítico para entender que todos esos indicadores estén representando el fenómeno, ¿no?, que uno quiere representar. Y esos dos enfoques que te comentaba para nosotros tenían serias limitaciones que no queríamos reproducir. Por ejemplo, si uno se basa solo en fuentes secundarias, muchas de ellas no tienen una gran cobertura. Y como la institución como el Global Center on AI Governance tiene un enfoque del sur global, no queríamos solo depender de fuentes de datos que generalmente excluyen a gran parte del sur global.
porque muchas veces los datos no están disponibles, etcétera, entonces se pierde la riqueza de lo local. Y tampoco queríamos respaldarnos solamente en lo que es una opinión experta. Entonces lo que hicimos fue, primero decidir que para hacer este índice íbamos a armar una red global de investigadores de más de 130 personas, de acuerdo a la cantidad de países que íbamos a incluir. Y la forma de recolectar los datos, nosotros tenemos, primero lo que hicimos es operacionalizar una definición de IA responsable en distintos tipos de indicadores, que nosotros los agrupamos en dimensiones temáticas de la IA responsable, como puede ser inclusión y diversidad, trabajo y capacidades, seguridad y confianza, etcétera. Y después por cada indicador queremos saber, bueno, qué están haciendo los gobiernos y la sociedad civil. Y nosotros lo que hicimos es crear cuestionarios, un cuestionario por cada indicador, donde los investigadores, los expertos a nivel local de cada país tienen que completar todos los cuestionarios, pero no con un puntaje, sino que le preguntamos, ¿existe una legislación o una política sobre este tema? Sí, no. Y si ponen sí, muchísimas preguntas para entender cómo es esa legislación, si es legalmente si tiene fuerza de ley o si es solo una política o una generación de conocimiento, etcétera. Después le preguntamos si ese marco regulatorio incluye algún tipo de requisito para la implementación, como procesos de monitoreo, como implementación de presupuestos, etcétera. Y después seguimos preguntando, bueno, si efectivamente ese marco regulatorio fue implementado, les pedimos que presenten evidencia. Entonces, para todos nosotros les pedimos que presenten evidencias y que respondan preguntas cualitativas. Entonces, tenemos 140 expertos alrededor del mundo, cada uno de un país, expertos en regulación de la inteligencia artificial, completando estos cuestionarios con información estructurada cualitativa, que luego después nosotros convertimos en cuantitativa, asignándole puntaje a cada respuesta. Okay. Esto, como podrán darse cuenta, tiene muchísimos desafíos que vamos encontrando distintas maneras de hacerlo. Uno de los más importantes es cómo garantizar que las 140 personas interpreten las preguntas de la misma manera. También el lenguaje principal de la investigación es inglés, no tenemos requisitos que sepan inglés, pero con eso no alcanza. Entonces desarrollamos un manual para investigadores de más de 100 páginas con todos los detalles, con detalles para cada indicador. Y también lo que hicimos fue desarrollar espacios de intercambio, como un foro, por ejemplo, es un espacio de discusión online, donde los investigadores pueden ir intercambiando opiniones, presentando evidencia, ustedes qué harían con esto, cómo se interpreta, y siempre la última palabra la tiene alguien del equipo del Index, que somos varios trabajando en esto. ¿Y qué frecuencia tienen estas encuestas por temática? Nosotros esta es la segunda edición que vamos a lanzar, en julio sale la segunda edición. Por ahora es bianual, hacemos cada 2 años, pero sabemos cómo es un tema tan actual y activo que queremos ver de reducir un poco. Pero la verdad es que los cuestionarios son tan intensivos, son muchísimos, son 25 cuestionarios que reciben. Es mucho trabajo, entonces estamos viendo cómo hacer para compensar, poder hacerlo más rápido, pero igual seguir teniendo tanta información sistematizada. Nosotros para recolectar los datos damos un periodo de 3-4 meses entre recolección y supervisión, porque cada cuestionario está revisado al menos 2 veces. Entonces tenemos una capa de organización de trabajo de campo. O sea, los investigadores nacionales completan, luego algunos de esos investigadores fueron designados como coordinadores de otros colegas, entonces supervisan lo que entregaron. Luego se lo aprueba también el supervisor regional y lo que tenemos es lo que llamamos un grupo de reviewers, de revisores, son 8 personas que de vuelta chequean todo lo recolectado, lo chequean otra vez. Me da intriga si usan algo de inteligencia artificial para todo este proceso. Bien. Sí, no mucho, no tanto como se podría hacer. De hecho, estamos investigando cómo poder usar Maya. Hicimos algunos pilotos, ya estuvimos probando con herramientas de algunos LLM para mejorar este proceso.
Por ahora sí sabemos que los investigadores lo están usando, porque nosotros sabíamos que lo iban a empezar a usar, entonces les dimos unas guías de qué hacer y qué no hacer con ayuda de inteligencia artificial, cómo usarla responsablemente en esta investigación. Entonces sí sabemos que lo han usado, porque muchas veces para descubrir información es interesante o mismo para Sí, obvio. entender mejor algunos conceptos, lo han usado. Pero luego nosotros para esta edición nos ayudamos mucho en lo que es no nos ayudamos, descansamos mucho en el trabajo y supervisión humana. Queremos tener control porque sabemos que antes de poner en producción una herramienta de IA para trabajos académicos de investigación, se necesitan muchas pruebas, muchos pilotos para saber exacto los márgenes de error, etcétera. Sí los hemos usado para algún tipo de análisis previo, por ejemplo, analizando las justificaciones, que son mucho texto y queríamos comparar algunas cosas, sí, una primera capa de revisión por IA que nos dé algunos lineamientos por donde investigar, pero todavía no la pusimos a tomar decisiones o a tener un rol preponderante. Sí lo Ok. estamos investigando y tenemos pilotos para las próximas ediciones poder usarlo. Nicolás, y una pregunta. A nivel metodológico, entonces funciona como un experto que hace, digamos, el micro research en cada país, pero lo que está haciendo casi es auditar lo que está sucediendo a nivel institucional del país, pero en realidad no hay una auditoría de la responsabilidad del uso en el usuario, ¿no? O cómo lo usa la gente. Es solamente a nivel país, total país, como el universo son los países. ¿Es así? Sí, sí, esa es una buena pregunta que hay que aclarar muchas veces porque índice global de IA responsable puede significar muchas cosas. A nosotros nos encantaría poder medir en cada país cómo se está usando la IA, pero es imposible, entonces reducimos Ujú. nuestro El scope. objeto, digamos, a los compromisos y los progresos de los distintos países hacia unidad responsable. Y por eso Ok. nosotros, ¿cómo operacionalizamos eso? Tomando la recomendación de la UNESCO, tomando otros acuerdos como los principios de la OECD y lo descompusimos en dimensiones, indicadores, que los indicadores los descomponemos en tres pilares. Por un lado, lo que es el trabajo en los marcos regulatorios y las iniciativas de políticas públicas hacia una unidad responsable, entonces eso, ¿qué hacen los gobiernos? ¿No? Otro pilar que le llamamos el involucramiento de la sociedad civil, porque no solo medimos lo que hacen los gobiernos, sino que si hay organizaciones de la sociedad civil trabajando hacia una área responsable, ¿no? Si están involucradas en temas como inteligencia artificial, igualdad de género, desarrollo sustentable, transparencia, explicabilidad, o sea, para cada uno de los temas de IA, vemos qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Y después tenemos un tercer pilar, que es si ese es con fuentes secundarias, que lo llamamos como las condiciones habilitantes que no están específicamente relacionadas con inteligencia artificial, pero sí que entendemos que complementan un ecosistema de IA responsable. Y una pregunta, ¿están todos los países de Latinoamérica? ¿Estamos Argentina? ¿Y cuáles no están? Bueno, para la segunda edición tenemos 135 países, siempre entre que empezás y terminás, algunos países se pierden en el camino por cuestiones de control de calidad o incumplimientos que no se pueden reemplazar, es mucha gente. Son 135 países, en América Latina y el Caribe tenemos 20 y pico, no me acuerdo exacto todos los que faltan, pero América del Sur te diría que están casi todos. Nos falta creo que bueno, Venezuela, las Guyanas y, y creo que ninguno más. Centroamérica están bastantes, nos faltan creo que Guatemala, creo que en Centroamérica nos falta solo Guatemala y en el Caribe no tenemos todos porque son muchísimos, pero tenemos los más relevantes. Entonces en la región tenemos una muy buena cobertura. Después, por ejemplo, en África, donde muchos de los otros estudios de este tipo tienen bastantes lugares en blanco, nosotros tenemos 38 países, lo cual es muchísimo. Eh, y a nivel global, 135, entendemos que para este tipo de estudios es más que suficiente, pero nos gustaría para una próxima edición acercarnos más a 150, 160. Contanos un poquito si querés, o sea, dijiste que existían como estas distintas temáticas que se iban abordando. ¿Cuáles son las temáticas? Y, o sea, me parece interesante preguntarte en el caso de Argentina si tenés algo para contar de la investigación, si puedes spoilear algún dato de la investigación de que nos diferencie un poco del resto de la región, o si hay cosas macro de la región que son interesantes de contar. Pensando en región como Latinoamérica, pensando en región como todos los países que estás abordando como la investigación, no sé, te dejo a vos elegir el scope. Bien.
Con respecto a las temáticas, creo que las dimensiones que estamos trabajando son, por un lado, como les comentaba, inclusión y diversidad, que tiene, por ejemplo, igualdad de género, tiene derecho de los niños y tiene también diversidad cultural y lingüística, que es un tema muy importante en inteligencia artificial responsable, más que nada cuando hablamos de large language models que pueden excluir a muchas, muchas culturas o lenguas, es importante que se refuerce eso. Entonces tenemos inclusión y diversidad, tenemos también lo que llamamos confianza y seguridad, que tiene que ver con que sean, que podamos confiar en los resultados, pero también que los sistemas no estén expuestos a ataques, etcétera. También lo que es principios éticos y sostenibilidad. También investigamos lo que son trabajo y habilidades y lo que es el uso de IA en lo que es el Estado por parte del gobierno. Entonces tenemos como una división temática y como el Estado es uno de los grandes, no solo utilizadores, como que eh, marcan pautas, ¿no? A la hora de contratar y utilizar IAs, como tiene mucha vidriera contra el Estado, entonces es como una referencia muy importante y lo medimos aparte. Esas son las dimensiones, así te menciono por arriba algunos indicadores también para que se den una idea del detalle, pero como les contaba en los de inclusión y diversidad tenemos eso, pero también es muy importante el acceso a poder contestar decisiones tomadas por IA, que eso está presente en muchos países y en muchos no. Tenemos uno específicamente, por ejemplo, en educación e inteligencia artificial. Estamos investigando también si los gobiernos están haciendo algo para contrarrestar la desinformación, ¿no? Y la violencia, porque también es un fenómeno muy novedoso de utilizar la IA para ejercer violencia en línea. Estamos también identificando si hay algún requisito de evaluación de impacto que tienen los distintos actores para llevar adelante la inteligencia artificial. Como que son muy variados, todos dentro de estas 5 grandes dimensiones que nosotros estamos pidiendo, para poder contemplar todos los aspectos de la inteligencia artificial. Más que nada nosotros lo hacemos desde una perspectiva de derechos, porque no nos queremos meter tanto en la cuestión técnica, porque sabemos que los avances tecnológicos son muy rápidos. Entonces, como verán, no es que Bien, tenemos un indicador sobre chatbots, porque bueno, es lo que está de moda ahora con Gemini, ChatGPT, etcétera, pero sabemos que en 2 años puede estar pasando claro. otra cosa. Tampoco tenemos algo específico en autos autónomos, que sabemos que es súper importante, pero bueno, todos los temas son casi inabarcables, entonces nosotros lo hacemos desde una perspectiva más de derecho, de promoción y de protección de derechos en el contexto del uso de la IA. Entonces, un poco estas son las temáticas que estamos cubriendo. ¿Y algún Y insight que nos puedas contar? mira, de la segunda edición no te puedo contar, porque por ahora es en secreto, recién va a salir en julio y tenemos todos contratos de confidencialidad de que Se con lo que entiende. trabajamos Si es lo que entendemos es eso. no podemos. Eh, sí te puedo decir que en América Latina hay algunos países que están haciendo cosas muy interesantes que nos pueden servir de ejemplo para ver en un contexto similar qué cosas se pueden hacer. Eh, sí te puedo decir que en los últimos 2 años hubo muchísimas nuevas iniciativas, que realmente la mayoría de los gobiernos están trabajando hacia este tema. Se nota que es una prioridad en las agendas de gobernanza. Eh, y bueno, sí, en términos de Argentina en particular, no puedo decir nada de los resultados, sí es de público conocimiento que las personas referentes del gobierno que toman decisiones en este tema han dicho que lo mejor que le puede pasar a Argentina es no tener ningún tipo de regulación de inteligencia artificial. Así que entiendo que eso es lo que vamos a esperar en los próximos años. Y quizás se vea reflejado en el índice, eso lo vamos a ver en un par de semanas. Eh, pero bueno, sin mucho más Linda esa atención, ¿no? Con ese dato, ver el otro dato, a la mirada de ese dato, ver el otro dato, quizás encima también con esto que vos decís, con esta proyección a 2 años, ver esos datos es doblemente interesante, ¿viste? Por un lado, uno que trabaja en cosas, yo en mi caso en particular de marketing, que requieren como una agilidad y una respuesta muy rápida, pero pensándolo desde esto que vos estás diciendo, hay algo de una visión más a largo plazo que también resulta súper interesante.
Sí, pero también algo que es interesante, que me parece que está muy bueno en los datos del Index para eso, porque hay muchos gobiernos que tienen un discurso, ¿cómo decirlo? Porque está esta falsa dicotomía entre la regulación y la innovación, que obviamente hay distintas bibliotecas y te dicen distinto, pero nosotros nos apoyamos mucho en la biblioteca que explicita y que demuestra que determinadas industrias con muchos riesgos requieren de regulación para fomentar la innovación e la inversión. Si no, los actores no están dispuestos a invertir en un entorno donde no tienen las certezas de dónde empiezan y dónde terminan sus responsabilidades. Por eso yo digo que es una falsa dicotomía entre regulación e innovación. De hecho, desde muchos sectores de cooperación internacional o empresariales están demandando estas regulaciones. Pero más allá de eso, que hay algunos gobiernos que en el discurso salen contra todo tipo de regulación y que son más pro innovación porque quieren posicionarse desde ahí, pero luego uno con este tipo de investigaciones más en lo profundo, más en el día a día, ve que tienen regulaciones, ¿no? Entonces también está bueno ver eso, el contraste entre los discursos quizás y después lo que está pasando en el día a día de esos países. No sé si es el caso de Argentina, todavía no hicimos zoom in ahí, pero quizás en unas semanas podemos ver eso. Y sin, digamos, meternos en la última ola, digamos, pero ya existió una previa, digamos, de la foto esa, de la inicial, de la primer lectura. En Latinoamérica, ¿quién está liderando? ¿Quién decís que es como el ejemplo o el que está mejor rankeado en relación a mayor gobernanza o mayor responsabilidad? Y quiénes están como los que están más atrás, ¿no? O los que son followers o los que no llegan, digamos. ¿Qué podés decir de una lectura del pasado, aunque no sé si va a cambiar tanto, pero que quizás nos alcanza para entender dónde estamos parados hoy? Bien. Un disclaimer primero con respecto a la metodología, porque aprovechamos esta que es la segunda edición para hacer unos cambios metodológicos en la medición del índice. Entonces la comparación no va a ser a nivel del puntaje global, sino que vamos a poder hacer trazabilidad longitudinal a partir de determinadas variables. Entonces los rankings quizás cambien, pero no debido específicamente al progreso de los países, sino a algunos cambios que hicimos de metodología que, bueno, nos dimos esta única oportunidad para hacer estos cambios. Pero yendo un poco a los resultados, sí te puedo decir en la región que hay muchísima diferencia entre lo que es el Caribe y Latinoamérica, si lo tomamos como una sola región. En los países del Caribe están muchísimo más atrasados, una de las más atrasadas de la región, con algunas excepciones, como por ejemplo República Dominicana, que está haciendo unas cosas muy interesantes, pero el resto de los países bastante, bastante flojo. Y después en lo que es Centroamérica y Sudamérica, sí vimos que en los primeros rankings regionales de la primera edición estaban aquellos países que ya veíamos resaltar en otros índices de lo que son las nuevas tecnologías o de datos abiertos, etcétera, como puede ser Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, y después un poquito más atrás, Argentina, Perú, etcétera. Entonces, como que Argentina está dentro del bloque de la mitad para arriba, digamos, en la primera edición, pero no consolidado como quizás otros ¿En países de la México? región. México no salió tan Está. bien. En Mm, México está en realidad, la división que hicimos fue acorde a una sistematización estadística y está en Norteamérica claro. con los otros dos, pero en términos de puntaje no tenía grandes avances. De hecho, tuvieron unas discusiones muy largas sobre una estrategia de IA responsable, pero luego no la implementaron, entonces tenía evidencia muy dispersa. Lo que fue una sorpresa porque en lo que es la agenda de digitalización y de datos, México suele rankear muy alto. Y una pregunta en relación a cómo es el trabajo, de cómo se sustentan ustedes como organización, de quién dependen, digamos, decías que era para alimentarla a nivel académico e investigadores, pero digamos, ¿cómo se financia todo esto? Bien, el Global Center on AI Governance es un think tank de Sudáfrica que tiene distintos financiamientos, ya sea filantropía, empresas privadas o cooperación internacional. El proyecto en particular se basa mucho en lo que es la cooperación internacional. Esta edición tuvo financiamiento de IDRC, que es el
el Centro de Investigación y Desarrollo canadiense, también de FCDO, que es el Fondo para la Cooperación del Reino Unido. También hizo una colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar lo que es la recolección de datos en la región. Ese aporte nos pareció muy, muy importante porque son instituciones regionales que están utilizando y reutilizando muchísimo nuestros datos, entonces siempre es muy importante que luego también puedan apoyar a la realización. Y una cosa Un muy... poco mi pregunta quizás era, Google les pone plata, no sé, Meta pone plata o no, es totalmente independiente de toda, digamos, de Silicon Valley, están aparte. Para este proyecto, no, ninguna de esas. Es cooperación internacional, instituciones internacionales, nada de filantropía ni empresas privadas. Sí, la organización tiene otros proyectos donde a veces surge algún tipo de financiamiento muy específico para algún proyecto, de alguna investigación que requieren, etcétera, y se puede, ya sea Google, Meta, la Fundación Gates, Fundación Ford, GIZ, hay muchísimos actores que están requiriendo de algunas investigaciones. Entonces, la organización está abierta para casos específicos, Ujú, obviamente donde hay un conflicto, etcétera. Y también la organización se financia tiene bastantes recursos educativos, entonces genera alianzas con universidades para realizar cursos específicos sobre temáticas de gobernanza de la IA, que hay muchas universidades que quizás no tienen desarrollados departamentos, etcétera. Entonces, estas alianzas también sirven para generar recursos. ujú. Más allá del índice, hay una batería de recomendaciones. ¿Quién es la audiencia de esta información y para qué en general la utiliza o se usa más para prensa y difusión? ¿Cómo funciona eso? Bien, nosotros tenemos distintos actores o públicos objetivos que ya vimos que estuvieron utilizando mucho la primera edición, pero la mayoría, te podría decir, son tres o cuatro. Las personas encargadas de realizar políticas públicas miran muchísimo esto. Antes de los representantes de distintos países se fijan qué están haciendo en la región otros países, cuáles son los puntos flojos de su país, o mismo este ejercicio. Nosotros decimos que crear el índice es una excusa. A nosotros no nos interesa tanto el índice porque sabemos que este tipo de indicadores llevan atrás muchas decisiones metodológicas que pueden ser contestadas de distintos lugares y hay muchas maneras de construir este índice. Entonces el índice para nosotros es como una puerta de entrada, una forma de ponerle números a tendencias y poder identificarlas, pero lo que nosotros más resaltamos del proyecto es como un repositorio de conocimiento. Entonces, quienes están haciendo política pública sobre esto tienen muchísima información ahí. El sector académico también, imagínate que si una persona está haciendo una investigación sobre protección del medio ambiente e inteligencia artificial, accede a nuestra base de datos y ya tiene una recolección de datos a nivel global completa y ahí puede empezar su investigación. O mismo ya en el solo hecho de sistematizar estos acuerdos internacionales en indicadores tangibles, eso ayuda muchísimo a la conversación. Entonces nosotros nos proponemos, y hemos visto que organizaciones como la UNESCO u otras dependencias de la ONU están usando las tendencias que nosotros identificamos para dar forma a las conversaciones globales sobre IA responsable. Porque una de las instancias es, bueno, nos hemos comprometido como la ONU, todos los países firmaron estos compromisos con estos principios. Y ahora tienen esta información diciendo, bueno, pero estas dimensiones o estos indicadores de IA responsable están completamente sin atender en gran parte del mundo. Bueno, entonces ahí la conversación empieza a tomar forma más hacia la acción. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Sería la pregunta que responde. Entonces, muchos de quienes hacen políticas a nivel global, regional y local, mucho de investigación. Periodistas también les interesa bastante para rankear y para mencionar dónde están sus países, la verdad que se usa mucho. Y también lo que es organizaciones de la sociedad civil, que se usa más esto viste, como para monitorear a los gobiernos de sus países. Y un punto también importante del proyecto, que también tiene que ver con la financiación, que no es lo más importante, es que toda la información que nosotros recolectamos luego se publica en forma de datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera lo puede reutilizar, modificar. O sea, toda la evidencia recolectada, todas las políticas, el análisis, etcétera, está abierto.
como las fórmulas de cálculo del índice. O sea, si a alguna persona no le gusta nuestra metodología, no le gusta las decisiones que tomamos en cuanto a los pesos, la composición de cada indicador y el índice en general, puede descargarse los datos, recalcularlo y tener un índice aparte. Eso a nosotros nos parece muy valioso porque esta transparencia es lo que le da robustez también y confianza en el índice. Generalmente, si vos ves la mayoría de estos índices globales, están hechos por instituciones que quedan en Estados Unidos o en Europa y son expertos del norte global evaluando otros países. Entonces, lo que nosotros queremos hacer algo un poco más opuesto, bien abierto, ¿no? Fueron investigadores locales los que recolectaron la información y nosotros la disponibilizamos para invitar a otra gente que quiera realizar análisis similares con la misma evidencia y que sabemos que recolectar esta evidencia a nivel global es mucho tiempo y muchos recursos y es un valor que nosotros ponemos para el bien público general. Muchas gracias por el detalle de la cocina metodológica y por explicarnos también el proceso. Vamos a estar esperando seguramente los resultados en junio, creo que dijiste, y también ver cómo nos podría servir a nosotros entender mejor esto en nuestra actividad. Me gustaría preguntarte si crees que hay algo interesante, relevante, curioso o nota color que no te hayamos preguntado y que nos quieras compartir antes de cerrar. Eh, en cuanto al proceso, creo que, no sé si curioso, pero sí me parece muy interesante lo de crear una red de 140 expertos de distintos países, cada uno con distintas culturas, lenguajes, etcétera. Ahí hay un gran desafío que nosotros tratamos con todo el equipo de Global Index de superar esos desafíos con distintas herramientas, etcétera. Pero es muy interesante ver interactuar en el mismo espacio a gente de lugares tan diversos como Botswana, Sri Lanka, Kirguistán, Argentina, etcétera, y cómo ciertos desafíos, ¿no? Pueden ser similares, aún con contextos tan distintos. Y en cuanto a IA responsable, a mí me parece que es un tema, como le dije, que es muy actual y hay cosas obviamente que nosotros no medimos, entonces también es importante decir qué es lo que no medimos, como ustedes decían, bueno, ustedes miden lo que hacen los usuarios, no medimos eso, pero sí, con la información que producimos, aportamos a ciertos debates como aquellos que están resaltando, bueno, estamos tratando de regular una tecnología que controlan unas pocas manos. Todo lo que es el mercado de la IA en toda su ciclo de valor, digamos, desde el poder de cómputo hasta el desarrollo de entrenamiento de los modelos y la puesta a disposición de aplicaciones, etcétera, está concentrado en muy pocas manos, y ese es uno de los grandes desafíos de la comunidad internacional. Nosotros estamos midiendo qué hace cada país por separado y una de las preguntas que puede hacerse luego de ver los resultados ¿es suficiente todos estos acuerdos por separado o tenemos que todos esos, no acuerdos, esfuerzos por separado o realmente lo que se necesita es ir hacia regulaciones más robustas a nivel global? Eso me parece que es un tema muy relacionado que no medimos directamente, pero sí que nuestra información puede aportar por ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias para todos los que trabajamos en investigación. Esto creo que es muy valioso saber. Además, la importancia de hacerlo de manera sistémica, de hacerlo con casi artesanal, digamos, país por país, con guidelines, ¿no? Con el manual y con todo lo que vos contabas, pero que no está el sesgo desde el principio de que está AI también, digamos, construyendo, sino está el trabajo humano detrás en acuerdos, ¿no? Y trabajando de manera conjunta, y que podamos aprender de los patrones que vayan saliendo y cómo los países, como vos decías, ¿no? Que no es solamente el índice, sino que lo podamos inclusive reprocesar, pero entender que tenemos una fuente originaria que fue hecha con mucho cuidado para mejorar, digamos, las lecturas y las políticas públicas y las decisiones de organizaciones. Así que bueno, muchas gracias. También gracias a Sofi y a toda la comunidad de Saimo por acompañarnos. Esto fue Entre Códigos y Cultura y nos quedamos con una pregunta para seguir pensando si vamos a medir el mundo
es una forma de entenderlo. Si lo seguimos midiendo, también cómo podemos quizás también medirlo a nivel usuario o complementarlo de alguna forma o interactuar, cómo pudiéramos seguir. Y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro con la próxima pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muchas